La última clase estuvimos viendo un video acerca de las diferentes ondas electromagnéticas y nos explicaban cada una de ellas, algunos ejemplos a nivel infrarrojo, rayos X, em, las ondas de luz visible, ¿cierto? Y esas ondas, todas las ondas electromagnéticas las encontramos en este que es el espectro electromagnético, ¿sí? El espectro electromagnético, entonces, nos muestra varias cosas. En primer lugar, la longitud de la onda y la frecuencia que tiene esa onda. Entonces vemos que hay ondas que son supremamente de una extensión muy grande en términos de kilómetros y también con frecuencias muy altas, ¿sí? Con frecuencias muy bajas, de 50 Hz, de 3, aquí ya empezamos a tener frecuencias más altas, pero tenemos longitudes de onda más bajas. Entonces, fíjense que cada vez va disminuyendo la longitud de onda, pero va aumentando la frecuencia. Como se disminuye la longitud, fíjense, lo que se demora una onda en recorrer 6.000 kilómetros, ¿sí? Entonces es mayor la cantidad de tiempo que se necesita y menos las oscilaciones. En cambio, cuando tenemos ondas que tienen una distancia muy pequeñita, pues obviamente van a ir con mayor frecuencia, va a haber mayor cantidad de oscilaciones de ondas. Aquí tenemos los esquemas de qué tipo, en qué frecuencia vamos a encontrar cada una de estas ondas que se consideran ondas electromagnéticas. Entonces tenemos estas ondas ELF, que son las ondas que van a través de los cables, ¿cierto? A través de la que pasa a través de los postes de luz. Entonces, estas ondas son las que recorren grandes kilómetros, tienen una longitud de onda muy grande. Luego tenemos las ondas de televisión, ¿sí? Que tenemos de diferente tipo. Entonces hay ondas que son de BLF, que son ondas de muy baja frecuencia, muy baja frecuencia. Estas son de extremadamente baja frecuencia, son estas ondas ELF, extremadamente baja frecuencia. Entonces, estas ondas, eh, por eso decimos que la frecuencia es muy baja, de 50 Hz apenas. En el baja frecuencia tenemos las ondas de televisión y tenemos las ondas de radio. Estas son ondas de baja frecuencia y de muy baja frecuencia, estas dos. Luego tenemos las ondas de radiofrecuencia, que digamos ya se pueden considerar unas ondas normales. Ondas de radiofrecuencia y las encontramos aquí. Enseguida encontramos las ondas de celular, ¿cierto? Las ondas de telecomunicaciones a través del celular, que están en el orden del 1 GHz de frecuencia. Acá enseguida encontramos las ondas de los hornos microondas, ¿sí? Las ondas de los microondas y las ondas de las antenas, las ondas de las antenas de televisión, de las de parabólicas, ¿sí? De este tipo de antenas las encontramos luego en más o menos 3 GHz y ondas de unos eh, 10 centímetros, 2, 3 centímetros más o menos. Luego encontramos las ondas infrarrojas. Esas ondas infrarrojas que son las que utiliza el control remoto, ¿cierto? Que es la que nos permite prender el televisor, son ondas infrarrojas y están en el orden de los 10 milímetros. O sea, fíjense que son ondas que la longitud es muy pequeñita, apenas 10 milímetros, estamos hablando de 1 centímetro y 30 gigahertz de frecuencia. Luego encontramos la luz visible. Acá donde está el sol, hablamos de la luz visible. La luz visible tiene un rango muy pequeñito también. Es un rango muy pequeño. La frecuencia es alta, son 600 terahertz y la longitud de la onda es también de menos de milímetros. Aquí estaríamos hablando más o menos como de micrómetros. Son longitudes de onda muy pequeñas. Luego vienen las de luz ultravioleta, que son las provocadas, los rayos ultravioleta y provocados también por el sol. Tenemos una mayor longitud, una menor longitud de onda y una mayor frecuencia. Por encima de esas están los rayos X, ¿sí? Los rayos X son ondas muy rápidas, muy, muy rápidas y de muy poca longitud. Y finalizamos con los rayos gamma, que ya también nos los vimos en el video,
Los rayos gamma son los rayos que tienen mayor frecuencia y mucha menor longitud de onda. Son supremamente rápidas. ¿Sí? Estas ondas son supremamente rápidas y por eso, digamos, la radiación gamma es una de las más contaminantes, ¿sí? Debido justamente a esa rapidez y que afecta más sobre todo a nivel de la salud de nosotros como seres humanos. Ese es el espectro electromagnético. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? La parte de arriba no la vamos a tener en cuenta, ¿sí? La parte de las frecuencias y las longitudes de onda solamente era para que se dieran cuenta que más hacia la izquierda tenemos mayores longitudes y menores frecuencias. Y más hacia la derecha tenemos menores longitudes y mayores frecuencias de onda. Solamente vamos a hacer la parte de abajo. Acá donde dice ionizante es porque se forman iones en el proceso, que en química pues hablaremos de qué son los iones, básicamente son cargas positivas y negativas. Entonces la energía, las ondas no ionizantes están del lado izquierdo porque tienen mayor longitud. Las ondas ionizantes, que son las que tienen menor longitud, están hacia la derecha y básicamente son los ultravioletas, los rayos X y los rayos gamma. Por esa razón, es que todos estos generan daño para nosotros. Recuerden que todas estas longitudes de onda y estas radiaciones pueden llegar a generar cáncer para el ser humano. Entonces, esas ionizantes van a provocar en nuestro organismo la formación de unos compuestos que se llaman radicales libres, que son los que hacen que produzcan enfermedades como el caso del cáncer. Que solamente vamos a hacer esta parte del espectro, donde dice no ionizante, ionizante, y vamos a hacer los esquemas para representar todo el espectro electromagnético. ¿Estamos claros en lo que vamos a hacer? Ok, pueden hacerlo en horizontal si quieren en su cuaderno para que les quede mejor, para que tengan más espacio. Y si colocamos el título espectro electromagnético, para que conozcamos de menor a mayor frecuencia cuáles son los tipos de ondas electromagnéticas que existen. ¿Ok? Para hacer este espectro, vamos a tomarnos 15 minuticos. ¿Listo? Y avanzamos con otros tipos de ondas. Entonces estoy pendiente. Mientras van haciendo el esquema, si tienen alguna duda, les puedo solucionar. Bueno, vamos a continuar entonces con otros tipos de ondas, ¿sí? Tenemos una segunda clasificación de las ondas que ya no es según el medio de propagación, sino según la dirección de propagación de la onda. Es decir, hacia dónde va la onda, hacia dónde se va a dirigir la onda. Entonces, en este caso, eh, de acuerdo a la dirección de propagación, vamos a encontrar tres tipos de ondas, ¿sí? Entonces escribimos allí el segundo, según la dirección de propagación. Recordemos que el primero era según el medio de propagación. Entonces, si tenemos medio o si no tenemos medio. Ahora es según la dirección de la propagación. Entonces, en la dirección de la propagación tenemos ondas unidimensionales. ¿Qué quiere decir eso de ondas unidimensionales? Es que van en una sola dirección del espacio, ¿sí? Esas ondas van en un solo sentido, en una sola dirección. Entonces aquí podemos ver una onda, tenemos un ejemplo en nuestra gráfica de una onda unidimensional. Es decir, fíjense que esta onda va en una sola dirección. Aquí podemos ver en las flechitas rojas, no vamos a hacer el esquema, solamente es para hacer la explicación. Aquí en las flechitas rojas podemos ver que cuando cogemos una cuerda, ¿cierto? Y hacemos este movimiento, como lo muestra la figura, movimiento hacia arriba y hacia abajo, vamos a generar una onda en esa cuerda, ¿sí? Esta cuerda obviamente debe estar eh, anclada, amarrada, por decirlo en alguna parte.
Entonces, al subir y bajar, al hacer este movimiento, voy a generar una onda en la cuerda, ¿cierto? Voy a generar una onda. Entonces, esa onda va a ir en una sola dirección, fíjense, va hacia allá. Cuando la onda va en una sola dirección, la llamamos onda unidimensional. Unidimensional. Para quien me preguntó por el título, es según la dirección de propagación. ¿Sí? Es el segundo, es la segunda tipo de onda, según la dirección de propagación. Volvemos otra vez acá. Entonces tenemos ondas unidimensionales, ¿cierto? Ondas unidimensionales porque van en un solo sentido. Lo mismo pasa cuando hablamos de los muelles, aquí dice ondas en los muelles, nos referimos a los resortes. Cuando nosotros tomamos un resorte y lo alamos, él hace este movimiento, ¿cierto? Entonces su onda va en una sola dirección, en una sola dirección. Cuando va en un solo sentido, entonces se llaman ondas unidimensionales. ¿Sí? ¿Eso es claro? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Es sencillo. Si va en una sola dirección, es una onda unidimensional. Tomamos el apunte y ya pasamos a la siguiente. Listo, tenemos entonces en segundo lugar las ondas bidimensionales. Como su nombre lo indica, ellas se van a mover en dos direcciones. Y aquí tenemos ondas como las que cuando se lanza una piedra al agua. Vemos que las ondas se mueven en sentido horizontal, pero también se mueven en sentido vertical, ¿cierto? Entonces por eso tenemos diferentes direcciones. En sentido horizontal, en sentido vertical. Permítanme un segundo, por favor. ¿Listo, chicos? Entonces les decía que estas ondas se mueven en sentido horizontal, pero también se mueven en sentido vertical. Por eso hablamos de que son bidimensionales y que se mueven en dos direcciones diferentes. Es a nivel de la superficie, pueden darse en cualquier movimiento, por eso también se llaman ondas superficiales. ¿Sí? En este caso tenemos las ondas, como ven, en la superficie líquida cuando cae una piedra, que era el ejemplo que les estaba colocando. Entonces tenemos un movimiento en dos direcciones. En esa medida, entonces, ondas bidimensionales, ¿sí? Se mueven en dos direcciones. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok. Bueno, básicamente se terminó el tiempo de nuestra clase. Ya sé que pues deben conectarse a la clase. Entonces vamos a finalizar hoy aquí. Eh, Si no alcanzaron a tomar el apunte, no se preocupen. En la próxima clase retomamos desde este tipo de ondas para que puedan tomar el apunte y puedan desplazarse, bueno, o conectarse más bien a su siguiente clase. Entonces, excelente resto de jornada. Dios los bendiga. Chao a todos. Nos vemos el día Chao, viernes. profe. Chao, Chao. que les vaya bien. Bueno.